En el Amazonas, la noche no comienza justo cuando el sol se oculta. Primero se oscurece la superficie de los ríos. Las aguas amplias que durante el día reflejan el cielo se vuelven lentamente de un negro profundo al caer la tarde. Después, la selva empieza a llenarse de sombras. Las hojas de los árboles gigantes parecen cerrarse unas sobre otras. La luz queda arriba. Abajo, la frescura se eleva. Las personas que vivían en el corazón del Amazonas reconocían la llegada de la noche por el viento. El viento deslizándose por los ríos. Traía el aroma de la tierra húmeda. Ese aroma anunciaba el descanso del día. Las ciudades no estaban solo a la orilla de los ríos, sino casi dentro de ellos. Amplios canales de agua atravesaban los asentamientos. Algunos caminos eran de tierra. Otros estaban elevados. Cuando llegaba la temporada de lluvias, las aguas subían. Y las partes bajas se convertían en lagunas. Pero la gente no lo veía como una tragedia. Era la respiración del Amazonas. Las casas se construían sobre colinas de tierra compactada. Estas elevaciones se habían formado durante generaciones. Cada año se añadía nueva tierra. Y la ciudad se levantaba un poco más. Así, cuando llegaban las aguas, la vida continuaba. Los canales conectaban los ríos con las viviendas. Pequeñas canoas se deslizaban silenciosas por ellos. La gente transportaba alimentos. Pescaba. Visitaba a sus vecinos. En el Amazonas, los caminos eran de agua, no de tierra. Por las mañanas, cuando el sol aún estaba sobre la cúpula de árboles, los ríos comenzaban a despertar. La niebla se elevaba lentamente desde la superficie. A veces era tan espesa que no se veía la otra orilla. Parecía que el mundo estuviera hecho solo de agua y sombras. Los remos entraban suavemente en el río. En silencio. Como si cortaran el agua. Ese sonido era la voz de la mañana. La ciudad despertaba. Las mujeres subían a los jardines elevados. Estos jardines no eran planos. La tierra se organizaba en largas franjas elevadas. Entre ellas corrían pequeños canales de agua. Así se protegían de las inundaciones. Y la fertilidad del suelo aumentaba. Se cultivaban maíz, raíces de mandioca, frutas y plantas. En los canales nadaban peces. A veces los niños intentaban atraparlos con las manos. Las risas se extendían sobre el agua. Los hombres lanzaban redes en los ríos. Cuando atrapaban peces grandes, toda la comunidad compartía. En el Amazonas, el alimento era colectivo. Nadie pasaba hambre. La selva siempre ofrecía algo. Pero sin ser dañada. No se talaban árboles grandes. Solo se usaban ramas caídas. Los árboles gigantes eran considerados sagrados. Se creía que llamaban a la lluvia. Al mediodía el calor aumentaba. El aire se volvía pesado. Entonces todos buscaban la sombra. Las partes bajas de las casas eran frescas. La brisa de los canales aliviaba el calor. Algunos amarraban sus canoas. Y se recostaban sobre ellas. La corriente era lenta. Las embarcaciones se balanceaban suavemente. Los ojos se cerraban. El Amazonas dormía al mediodía. Pero nunca en completo silencio. Se escuchaban aves a lo lejos. Las hojas se movían. El agua fluía. Todo continuaba en un ritmo lento. Cuando llegaba la temporada de lluvias, el cielo se cerraba durante días. La lluvia comenzaba suave. Y luego podía durar horas. Los ríos crecían. Las aguas subían. Y los canales se expandían. Pero las ciudades estaban preparadas. Los caminos elevados quedaban sobre el agua. Las canoas llegaban hasta las puertas de las casas.
En esos tiempos los niños jugaban en el agua. Y la gente celebraba la abundancia de peces. El desbordamiento del Amazonas no era destrucción. Era fertilidad. La tierra se renovaba. Los peces se multiplicaban. Los jardines daban más alimento. Las personas conocían bien ese ciclo. Sabían cuándo llegarían las lluvias. Y cuándo las aguas se retirarían. Las ciudades estaban construidas sobre ese conocimiento. Por eso las civilizaciones del Amazonas eran silenciosas pero fuertes. No necesitaban grandes murallas. No crecieron mediante guerras. Crecieron en armonía. Con los ríos. Con la selva. Con la lluvia. Desde fuera, este mundo parecía invisible. No tenía palacios de piedra. Pero dentro existían grandes redes de vida. Canales, caminos, jardines, comunidades. Como un corazón oculto latiendo dentro del Amazonas. Y ese corazón latió durante siglos. Antes de que el sol apareciera detrás del espeso techo de hojas del Amazonas, la superficie del agua comenzaba a temblar suavemente. El río, que había permanecido quieto durante la noche, despertaba poco a poco al amanecer. La niebla se elevaba lentamente, cubriendo el agua como un velo blanco. Las colinas elevadas de la isla Marajoara emergían una a una desde ese mar de neblina. Primero se veían las huellas apagadas de las hogueras. Luego las sombras de las casas. Después las formas de los techos hechos con hojas de palma. Los habitantes de la isla despertaban antes que el sol. Porque en el Amazonas, el día comenzaba temprano. Desde una vivienda se escuchaba un leve movimiento. Una mujer removía las cenizas del fuego, intentando avivarlo de nuevo. Las ramas secas crepitaban al encenderse. El humo subía lentamente. Pronto, en otras casas también comenzaban a arder los fuegos. La isla despertaba poco a poco. Los niños eran los primeros en correr hacia el agua. Bajaban por escalones de madera hasta las canoas. Metían las manos en el río fresco, se lavaban el rostro. Algunos entraban directamente al agua. El río era parte de su mundo. Para los Marajoara, el agua no era extraña. Era como un familiar cercano. Los hombres revisaban las redes. Observaban las trampas colocadas durante la noche. A veces las redes estaban llenas de peces. Sus cuerpos brillaban como plata bajo la luz de la mañana. Los peces se colocaban con cuidado en las canoas. Una parte se destinaba a cocinarse de inmediato. Otra se preparaba para conservarse. Las mujeres caminaban hacia los jardines elevados. La tierra era suave bajo los pies. Se hundía ligeramente al pisarla. En los campos, las hojas de mandioca se abrían anchas. Los tallos de maíz se alzaban altos. Los árboles frutales estaban cargados. Una mujer arrancaba con cuidado las raíces. Otra recogía los frutos maduros. Todo se colocaba en grandes cestas. Luego esas cestas se llevaban en canoas hasta las casas. A medida que el sol subía, la niebla se disipaba lentamente. La isla quedaba completamente visible. Entre las colinas elevadas brillaban estrechos canales de agua. Las canoas se deslizaban en silencio por esos caminos líquidos. Una transportaba alimentos. Otra llevaba niños. Otra trasladaba vasijas de cerámica. Estas calles de agua eran el corazón de la isla. Todo fluía allí. Hacia el mediodía el aire se volvía pesado. El calor aumentaba. El sol enviaba una luz intensa desde lo alto de la selva. Entonces todos disminuían el ritmo. El trabajo en los jardines se detenía. Las canoas se refugiaban en zonas sombreadas. Bajo las casas elevadas se sentía frescura. Allí la gente descansaba. Algunos se recostaban dentro de sus canoas.
La corriente los mecía suavemente. Los ojos se cerraban. El Amazonas entraba en su descanso del mediodía. Pero nunca quedaba en completo silencio. A lo lejos se oían aves. Las hojas susurraban. El agua seguía fluyendo lentamente. El tiempo parecía volverse blando. Por la tarde la vida despertaba otra vez. Los niños regresaban al agua. Algunos perseguían peces. Otros competían con las canoas. Las risas se extendían por toda la isla. Las mujeres comenzaban a trabajar la cerámica. La arcilla se amasaba. Se le daba forma. Las vasijas se dejaban secar al sol. Luego se decoraban. Peces. Olas. Aves. Rostros humanos. Cada dibujo contaba una historia. Los hombres tejían nuevas redes. Reparaban canoas dañadas. Limpiaban los bordes de los canales. El Amazonas siempre requería cuidado. Cuando el sol comenzaba a bajar, las sombras se alargaban. El aire se volvía más fresco. Se recogían los últimos alimentos de los jardines. Los peces se limpiaban. Los fuegos se encendían otra vez. El humo subía sobre la isla. La cena se preparaba en grandes recipientes. Los peces se asaban. Las raíces se cocinaban. Las frutas se cortaban. Todos se reunían. La comida no era individual. Se compartía. Los ancianos preguntaban a los niños cómo había sido el día. Se contaban historias. Se escuchaban risas. Cuando el sol desaparecía por completo, comenzaba la noche. El cielo se llenaba de estrellas. El agua se volvía como un espejo oscuro. Las luces del fuego temblaban sobre la superficie. La isla Marajoara se transformaba otra vez en una isla de estrellas. Algunas noches había ceremonias. La gente se reunía alrededor de una gran hoguera. Los tambores sonaban despacio. El ritmo parecía un latido del corazón. Uno de los ancianos se levantaba y hablaba del espíritu de los ríos. Contaba cómo la tierra los protegía. Hablaba de la bendición de la lluvia. Todos escuchaban en silencio. Miraban las llamas. Veían formas en el fuego. Con el paso de las horas los sonidos disminuían. Los tambores callaban. Las personas regresaban a sus casas. Solo quedaban algunas hogueras encendidas. El agua se movía suavemente. Se escuchaban los sonidos de las ranas. El Amazonas se entregaba a la noche. Y el mundo Marajoara cerraba un día más en calma. Antes de que el sol levantara por completo el velo de niebla sobre el Amazonas, el movimiento ya había comenzado a lo largo del río Tapajós. Las canoas avanzaban lentamente sobre el agua, rompiendo el silencio de la mañana mientras se dirigían hacia el centro. Algunas eran largas y anchas. Estaban llenas de pescado. Otras venían cargadas de cestas. Raíces, frutas, hojas secas, carnes saladas. Algunas transportaban cerámicas cuidadosamente acomodadas. En el mundo Tapajós, ese era el día del gran mercado. Un día esperado durante semanas. Las comunidades de distintos brazos del río partían antes del amanecer. Cada una traía lo que sabía producir mejor. Un pueblo era experto en pesca. Otro en cultivos. Otro en cerámica. Cada parte del Amazonas formaba parte de esta red. A medida que se acercaban al centro, las canoas se volvían más numerosas. La niebla comenzaba a disiparse y aparecía la gran plaza. Estaba junto al río, amplia y abierta. Alrededor se extendían casas y largos muelles de madera. Las canoas se alineaban una tras otra. La gente bajaba las cestas. Los productos se colocaban en el suelo. En poco tiempo la plaza se llenaba de colores.
El brillo plateado de los peces. Los amarillos y rojos de las frutas. Los oscuros dibujos de las cerámicas. El aire se llenaba de sonidos. Voces, risas, llamados. Una mujer acomodaba las frutas. Cerca de ella un hombre limpiaba pescado. En otro rincón los niños transportaban pequeños recipientes. Para los Tapajós esto no era solo comercio. Era un encuentro. Familias que no se veían desde hacía tiempo se abrazaban. Se presentaban los recién nacidos. Se hablaba de próximas ceremonias. Las noticias viajaban. Donde había bajado el agua. Donde había más peces. ¿Qué campos estaban dando mejores cosechas? El corazón del Amazonas latía allí. Con el sol más alto, la plaza se llenaba aún más. Las canoas ya no cabían en la orilla. Algunas permanecían flotando. El intercambio continuaba sobre el agua. Las cestas pasaban de una embarcación a otra. No existía dinero. Todo se hacía por equilibrio. Quien daba pescado recibía frutas. Quien entregaba cerámica obtenía alimentos. Cada uno tomaba lo que necesitaba. Al mediodía el calor aumentaba. Pero el mercado no se detenía. Muchos buscaban sombra bajo techos improvisados. Los niños se lanzaban al río para refrescarse. Las madres los observaban desde la orilla. Los ancianos se sentaban bajo grandes árboles. Miraban el movimiento y contaban historias. Recordaban mercados antiguos. Hablaban de tiempos de abundancia y de dificultad. Así se transmitía la memoria. Por la tarde comenzaba la música. Se llevaban los tambores a la plaza. Sonaban ritmos lentos. Las personas marcaban el paso con los pies. Algunos bailaban. No rápido, sino con movimientos suaves y fluidos. Imitaban el fluir del agua. Los brazos se curvaban como ríos. Los pasos avanzaban como olas. La danza era el lenguaje del Amazonas. Los jóvenes se miraban. Sonreían. Muchos lazos nacían en esos días. Cuando el sol comenzaba a bajar, la multitud se dispersaba lentamente. Cada grupo regresaba a su río. Las canoas se extendían otra vez por los canales. La plaza se iba quedando vacía. Pero algunos permanecían. Encendían hogueras. Cocinaban alimentos compartidos. Se sentaban alrededor del fuego. Hablaban del día. De los intercambios. De los encuentros. Cuando la noche caía, el río se volvía un espejo oscuro. Las estrellas se reflejaban en el agua. El mundo Tapajós entraba en calma. Pero la red viva del Amazonas seguía latiendo en silencio. Hacia el sur del Amazonas, los ríos se estrechaban lentamente y la selva comenzaba a abrir espacios más organizados. Aquí la vida no se distribuía en aldeas dispersas. La tierra había sido modelada con intención. Desde lejos se distinguían grandes círculos. En el centro de cada uno se abrían amplias plazas. Alrededor, las casas se disponían formando anillos. Más afuera se extendían caminos largos, canales y fosos defensivos. Este era el mundo del pueblo Xingu. El día comenzaba con el humo suave de pequeños fuegos encendidos en la plaza central. Antes de que el sol subiera, la gente salía de sus casas y se movía en silencio. Las mujeres llevaban grandes vasijas con agua. Los jóvenes barrían el suelo con ramas. Se retiraban las hojas caídas durante la noche. Porque la plaza era sagrada. No era solo un espacio de reunión. Era el corazón de la ciudad. Las casas eran redondas. Las paredes combinaban madera y tierra compactada. Los techos altos y cónicos dejaban correr la lluvia rápidamente. Dentro, el aire se mantenía fresco. Cada vivienda era amplia.
Varias familias compartían el mismo espacio. Por las mañanas salían aromas de comida. Las raíces servían en grandes recipientes. El pescado se asaba lentamente. Los niños salían con ojos aún adormecidos. Algunos jugaban en la plaza. Otros acompañaban a los adultos. En las ciudades hindú todos tenían una función. Muchos se dirigían a las zonas de cultivo. Estas áreas estaban organizadas en grandes anillos alrededor de la ciudad. Cada franja tenía un uso distinto. Unos campos eran para raíces. Otros para árboles frutales. Más lejos se mezclaban con la selva. Allí los animales podían moverse libremente. La naturaleza no había sido destruida. Había sido guiada. Al acercarse el mediodía, los campos se llenaban de actividad. La gente trabajaba en conjunto. Cavaban, plantaban, cosechaban. Cantaban mientras trabajaban. Marcaban el ritmo con sonidos suaves. La ciudad parecía respirar. En la plaza central, los ancianos observaban. Eran la memoria viva. Enseñaban a los jóvenes cuándo sembrar. Cómo cuidar la tierra. Qué caminos se inundaban con las lluvias. Cuando el calor aumentaba, todo se detenía. La gente buscaba sombra. Las casas frescas ofrecían descanso. Algunos se recostaban cerca de la plaza. El viento recorría las calles circulares llevando frescura. Las ciudades hindú eran redondas para que el aire fluyera por todos los rincones. Por la tarde comenzaban los preparativos ceremoniales. Ese día llegarían visitantes de otras ciudades. Largos caminos rectos atravesaban la selva conectando los asentamientos. Desde lejos se veían las siluetas acercarse. Los visitantes eran recibidos en la plaza. Cada grupo traía alimentos. Grandes recipientes se llenaban. Pescado, frutas, raíces, bebidas. Todo se compartía. Al caer la tarde se sacaban los tambores. Aquí no era un mercado ruidoso. Era una reunión ordenada. Las personas pintaban sus rostros con colores rojos y negros. Cada diseño tenía significado. Representaba familias, ciudades y antepasados. Cuando el sol se ocultaba, la plaza estaba llena. Se encendían hogueras. Los tambores comenzaban lentamente y luego se intensificaban. La gente se movía en círculos. Cada paso estaba aprendido. No era improvisación. Era una danza que simbolizaba la unidad. Imitaba los ritmos de la selva. Se creía que llamaba a la lluvia. Los ancianos cantaban en el centro. Las voces se extendían en la noche. A lo lejos se veían otras hogueras. La región hindú brillaba como un cielo estrellado. Con el paso de las horas, los movimientos se volvían lentos. Los tambores se apagaban. La gente se sentaba alrededor del fuego. Cansada pero en paz. Los niños dormían sobre las piernas de sus madres. El viento susurraba entre las hojas. La ciudad completaba otro día. Este orden duró muchos años. Las ciudades crecieron. Se añadieron nuevos anillos. Se abrieron más caminos. Pero poco a poco la red comenzó a debilitarse. Algunos caminos dejaron de usarse. Algunas ciudades se redujeron. La gente se desplazó hacia otros lugares. Hasta que un día estos mundos circulares quedaron en silencio. Pero bajo la selva aún permanece su forma. Los caminos rectos. Las plazas redondas. Los fosos enterrados. Como un mapa olvidado dentro del Amazonas. En la parte occidental del Amazonas, donde los ríos no dominaban el paisaje y la tierra se extendía en grandes llanuras, las personas comenzaron a seguir un camino diferente. Aquí la vida no se organizaba sobre el agua, sino sobre el suelo. La selva no era destruida por completo.
Se abría con cuidado. Grandes espacios se limpiaban lentamente, no al azar, sino siguiendo ciertos patrones. Con el tiempo, comenzaron a aparecer enormes formas sobre la tierra. Círculos. Cuadrados. Largos caminos rectos. Vistos desde arriba, estos diseños formaban figuras gigantescas. Pero para quienes vivían allí, eran lugares sagrados. Este pueblo es conocido hoy como el pueblo de los geoglifos. No construyeron sus ciudades con muros de piedra, sino con la propia tierra. Al amanecer, las personas despertaban alrededor de los grandes centros ceremoniales. Las casas no eran grandes, pero estaban organizadas. Se distribuían alrededor de los suelos abiertos. Todos comenzaban el día en el espacio central. Los jóvenes limpiaban los largos fosos. Estos fosos no servían solo para defensa, sino también para dirigir el agua de lluvia. Las mujeres preparaban alimentos en las áreas abiertas, limpiaban raíces y acomodaban frutas. Los niños corrían dentro de los enormes círculos. Para ellos eran lugares de juego. Para los adultos eran espacios sagrados. A medida que el sol subía, comenzaban los preparativos ceremoniales. Ese día era especial. Personas de distintos asentamientos llegarían. Los largos caminos rectos atravesaban la selva durante kilómetros. Estaban conectados entre sí. Eran lo suficientemente claros como para caminar sin perderse. Desde lejos se veían los grupos acercarse lentamente. Así también había nacido esta civilización. Al principio existían pequeños grupos. Eran cazadores. Recolectores. Con el tiempo descubrieron que la tierra era fértil. Los espacios abiertos crecieron. Se establecieron jardines. La población aumentó. Los grupos se unieron. Y esas uniones crearon grandes centros ceremoniales. Estos centros se convirtieron en sus ciudades. Al mediodía, los espacios se llenaban de gente. Se compartían alimentos. Se contaban historias. Se hablaba de dónde se habían abierto nuevas áreas. De cómo se había guiado la selva en cada región. Para este pueblo, la selva no era un enemigo. Era una herramienta. Sabían qué árboles cortar y cuáles dejar. Protegían las especies que daban frutos. Reducían las que impedían el crecimiento. Con el tiempo, estas zonas parecían selva natural. Pero en realidad habían sido moldeadas por manos humanas. Por la tarde comenzaban los rituales. Las personas se alineaban en los bordes de las grandes figuras. Los tambores sonaban suavemente. Pero aquí no había danzas organizadas como en Xingu. En su lugar, se realizaban largas caminatas ceremoniales. La gente avanzaba en silencio por los caminos rectos. Estas marchas representaban seguir los pasos de los antepasados. Era una forma de honrar al espíritu de la tierra. Los ancianos caminaban adelante. Los jóvenes seguían detrás. Estas caminatas duraban horas. Cuando el sol empezaba a ponerse, todos regresaban al centro. Se encendían hogueras. El interior de los grandes círculos se llenaba de luz. Se preparaban comidas. Los alimentos recolectados durante el día se cocinaban lentamente. Todos comían juntos. La fuerza de este pueblo estaba en la unión. No existía una sola gran ciudad. Había cientos de centros conectados entre sí. Esta red formaba una gran civilización en el interior del Amazonas. Con los años, este sistema creció. Se crearon nuevas figuras. Se abrieron más caminos. La tierra se remodelaba generación tras generación. Pero con el tiempo, los patrones de lluvia cambiaron. Algunos años llovía demasiado. La tierra se erosionaba. Los fosos se llenaban de barro. Los espacios abiertos se cubrían de lodo.
Otros años llegaba la sequía. Los cultivos disminuían. Mantener las áreas abiertas se volvía difícil. La selva regresaba con rapidez. Este sistema requería cuidado constante. Pero cuando la población comenzó a disminuir, ese mantenimiento ya no fue posible. Algunos centros fueron abandonados. Los caminos empezaron a cerrarse. Los rituales se hicieron menos frecuentes. Los grupos se dispersaron otra vez en la selva. La gran red se fue deshaciendo lentamente. Y la selva recuperó todo. Las figuras de tierra quedaron cubiertas por plantas. Los caminos desaparecieron. Hoy, al mirar estas regiones, solo se ve selva. Pero debajo permanecen las huellas de enormes ciudades antiguas. El ascenso de este pueblo ocurrió gracias al dominio de la tierra. Su caída llegó cuando la velocidad de la naturaleza superó su capacidad de sostener el sistema. Una vez más, el Amazonas absorbió una gran civilización humana. En algunas regiones del Amazonas, la vida nunca fue completamente tranquila. Donde los ríos se estrechaban, los pasos eran pocos y la tierra era limitada, las comunidades vivían muy cerca unas de otras. Un brazo del río podía llevar en pocos días a otro asentamiento. Las rutas de pesca se cruzaban. Las zonas de caza se superponían. Y con el tiempo, esa cercanía trajo tensión en lugar de paz. En estas áreas surgieron pueblos de carácter guerrero. Para ellos, defenderse significaba sobrevivir. Cuando el sol comenzaba a disipar la niebla sobre el río, las aldeas guerreras despertaban sin silencio. El primer sonido era el de las canoas de vigilancia golpeando suavemente el agua. Los jóvenes guerreros recorrían los cauces con atención. Sus ojos vigilaban las orillas. Porque los ataques solían ocurrir al amanecer. Estos pueblos luchaban por controlar los ríos. Porque el río era alimento, camino, conexión, vida. Perder un brazo del río podía significar hambre. Significaba quedar aislados. Por eso cada límite era protegido. Las aldeas no se construían en espacios abiertos. Se ubicaban en zonas más seguras. Algunas sobre elevaciones naturales. Otras escondidas tras espesos árboles. Las entradas eran estrechas. Los puntos de acceso por agua eran pocos. Así los enemigos no podían entrar fácilmente. Cada mañana los jóvenes entrenaban. Usaban lanzas largas. Preparaban flechas. Fabricaban escudos de madera. Fortalecían sus cuerpos. Pero no para conquistar. Principalmente para defender. La mayoría de los conflictos surgía por recursos. Cuando un año había menos peces, la tensión crecía. Cuando un río cambiaba de curso, los acuerdos antiguos se rompían. Si una comunidad entraba en territorio de otra, estallaba la lucha. Las batallas eran cortas pero intensas. El objetivo no era destruir, sino expulsar. Durante el día la vida continuaba. Las mujeres preparaban alimentos. Los niños jugaban a la sombra. Los ancianos se sentaban cerca de los puntos de vigilancia. Pero todos permanecían atentos. Cuando se veía una canoa a lo lejos, el silencio caía. Si era aliada, llegaba la calma. Si era desconocida, se preparaba la defensa. Con el tiempo estos pueblos ganaron fama. Las comunidades pacíficas evitaban pasar por sus territorios. Las rutas de comercio cambiaron. Algunos brazos del río quedaron abandonados. Esto aumentó el poder de los guerreros. Controlaban áreas cada vez mayores. Pero ese poder no trajo estabilidad. Porque a mayor fuerza, mayor resistencia. Lo que comenzó como conflictos pequeños se convirtió en guerras regionales. Las aldeas se unieron. Pequeños grupos formaron grandes alianzas guerreras. Se construyeron aldeas fortificadas.
algunas rodeadas de fosos, otras con altas murallas de madera. En ciertas zonas del Amazonas la tensión era constante. En un mismo día se sembraba la tierra y se vigilaban los ríos. Los niños jugaban mientras se preparaban armas. Pero este modo de vida agotaba a la gente. Las guerras largas redujeron la producción de alimentos. Los campos se descuidaron. Las trampas de pesca quedaron vacías. Muchos jóvenes murieron. La población disminuyó. Y esa debilidad permitió que otros pueblos avanzaran. Comunidades más numerosas y organizadas ocuparon esas regiones. Algunas aldeas fueron destruidas. Otras huyeron. Comenzaron grandes desplazamientos por los ríos. Parte de los pueblos guerreros se mezcló con otras culturas. Otros se internaron en la selva. Y aquellos que una vez dominaron los cauces del Amazonas desaparecieron lentamente. Lo que les dio fuerza, la guerra, terminó consumiéndolos. Una vez más, el Amazonas recuperó su equilibrio. Después de que los pueblos guerreros se debilitaran, el Amazonas no permaneció en silencio por mucho tiempo. En varios brazos del río, pequeñas comunidades comprendieron que sobrevivir solas era cada vez más difícil. Las zonas de caza se habían reducido. Las rutas de pesca habían cambiado. Las antiguas redes de intercambio se habían roto. Un solo poblado ya no era suficiente para ser fuerte. Así nació una nueva idea. Unirse. Al principio se unieron 2 comunidades. Luego 3. Después muchas más a lo largo del río. Estos pueblos mantuvieron sus identidades. Pero crearon sistemas comunes de defensa y producción. De esta forma surgieron las grandes confederaciones fluviales del Amazonas. No eran una sola ciudad. Eran cadenas de aldeas conectadas por el río. Cada comunidad era como un eslabón. Se encontraban a pocas horas en canoa. Si una era atacada, las demás recibían noticias rápidamente. Llegaba ayuda. Si en una faltaba comida, otra enviaba recursos. Si los campos se dañaban, el resto compartía. El día comenzaba con intenso movimiento en el agua. Grandes canoas recorrían los ríos. No eran de guerra. Eran de transporte. Llevaban alimentos, herramientas y mensajes. Las mujeres esperaban en los muelles. Las cestas pasaban de mano en mano. Los niños observaban llegar las embarcaciones. Los ancianos miraban el flujo del agua para predecir el día. La vida en estas confederaciones era más poblada. Las aldeas se habían expandido. Las casas estaban juntas. Las áreas centrales eran amplias. No eran ciudades ceremoniales como Xingu. Eran comunidades prácticas y organizadas. Los campos se extendían detrás de las viviendas. Las trampas de pesca se alineaban en el río. Las zonas de caza se compartían. La fuerza de estos pueblos estaba en la cooperación. Nadie era rico solo. Pero nadie pasaba hambre. Al mediodía el río se llenaba aún más de movimiento. Las canoas viajaban entre aldeas. Llevaban productos. Transportaban personas. Se hacían visitas. Se resolvían problemas. Los ancianos mediaban en conflictos. Estas confederaciones no buscaban la guerra. Pero estaban preparadas. En los límites había puntos de vigilancia. Jóvenes observaban desde plataformas elevadas. Si veían canoas extrañas, avisaban. Si había peligro, se reunían los defensores. Pero pocas veces fue necesario. Su fama protegía la región. Durante muchos años este sistema prosperó. La población creció. Se fundaron nuevas aldeas. Algunas confederaciones controlaban largas extensiones del río. El Amazonas vivió su época más poblada. Por las noches las hogueras se extendían como una línea de luz.
Parecía una ciudad interminable dentro de la selva. Pero la grandeza no siempre trae estabilidad. Con el tiempo surgieron problemas de liderazgo. ¿Quién debía mandar? ¿Quién debía aportar más alimentos? Algunos sentían que el esfuerzo no era justo. Pequeños conflictos crecieron. Una aldea retrasó ayuda. Otra lo vio como traición. Las discusiones se volvieron peleas. La unidad comenzó a romperse. Y al mismo tiempo la naturaleza cambió. Algunos brazos del río se secaron. La pesca disminuyó. Algunos campos perdieron fertilidad. Los problemas que antes se resolvían compartiendo ahora provocaban disputas. Las confederaciones se fragmentaron. Algunas aldeas se separaron. Otras emigraron. La defensa se debilitó. Las amenazas externas regresaron. Y poco a poco estas grandes redes fluviales desaparecieron. El Amazonas volvió a dividirse en pequeñas comunidades. Pero esta etapa fue la más poblada y vibrante de su historia antigua. Nunca antes la selva había escuchado tantas voces humanas. Después de que las grandes confederaciones fluviales se disolvieran, el Amazonas entró en una larga etapa de transformación. Las orillas que antes estaban llenas de vida comenzaron a quedar en silencio. Muchas aldeas grandes fueron abandonadas. Las rutas de canoas dejaron de usarse con frecuencia. La selva empezó a crecer de nuevo. Pero las personas no desaparecieron. Solo cambiaron su forma de vivir. En este periodo surgieron nuevos pueblos. No construyeron grandes ciudades. No formaron enormes redes. Eligieron vivir en grupos pequeños. Porque el ritmo del Amazonas había cambiado. Mantener sistemas gigantes ya no era posible. Estas comunidades establecieron pequeñas aldeas junto a los ríos. Algunas estaban formadas por pocas familias. Otras eran un poco más grandes. Pero ninguna alcanzaba el tamaño de las civilizaciones antiguas. El día comenzaba con la luz filtrándose entre las hojas. Se encendían fogatas. Se preparaban comidas sencillas. Luego los grupos se dispersaban en la selva. Unos iban a pescar. Otros recolectaban frutas. Otros revisaban pequeños cultivos. Eran cazadores y agricultores a la vez. Pero no tenían grandes campos. Tomaban lo que la naturaleza ofrecía. Si los recursos escaseaban, se movían. Buscaban otro brazo del río. Por eso su vida era más móvil. Pero también más equilibrada. Evitaban los conflictos. Habían escuchado historias de guerras que destruyeron a los antiguos pueblos. Para ellos sobrevivir significaba ser silenciosos. Adaptarse. Fluir con la selva. Al mediodía las aldeas quedaban tranquilas. La gente descansaba a la sombra. Los niños fabricaban juguetes con hojas. Los ancianos contaban historias. Hablaban de tiempos en que existieron grandes ciudades. De aldeas sobre el agua. De enormes centros ceremoniales. De caminos largos. Para los jóvenes eran casi leyendas. Ellos siempre habían conocido solo pequeñas comunidades. Por la tarde la actividad regresaba. Los alimentos recolectados se traían al poblado. Los peces se limpiaban. Las frutas se compartían. Nadie acumulaba demasiado. Confiaban en que la selva volvería a proveer al día siguiente. Por la noche se reunían alrededor del fuego. Comían juntos. Conversaban en voz baja. A veces cantaban. Pero ya no había grandes ceremonias. La vida era más tranquila. Sus creencias también habían cambiado. No tenían templos enormes. Pero creían que cada árbol tenía un espíritu. Que cada río tenía un guardián. Antes de cazar pedían permiso. Antes de asentarse escuchaban la tierra.
No vivían contra la naturaleza. Vivían dentro de ella. Este modo de vida les permitió resistir durante generaciones. Cuando el clima cambiaba, podían adaptarse. Si una zona se secaba, se trasladaban. Si un río desaparecía, buscaban otro. Donde las grandes civilizaciones cayeron, ellos continuaron. Gran parte de los pueblos indígenas actuales del Amazonas descienden de estas comunidades. No dejaron ciudades monumentales, pero dejaron un conocimiento profundo de la selva. La calma. La adaptación. La convivencia con la naturaleza. Las grandes civilizaciones surgieron y desaparecieron. Estos pueblos pequeños, en cambio, siguieron viviendo junto al Amazonas. Y todavía lo hacen. Durante el tiempo de mayor esplendor del Amazonas, el día no comenzaba en un solo lugar. Comenzaba en cientos de puntos al mismo tiempo. Mientras en los ríos del este la niebla se elevaba lentamente, en las ciudades ceremoniales del oeste aún ardían las hogueras de la noche. En el norte, los pueblos pescadores recogían sus redes. En el sur, las primeras personas pisaban los campos de cultivo. La selva ya no era un solo mundo. Era la unión de muchos mundos conectados. En aquella época, los ríos no solo transportaban agua. Transportaban vida. Al amanecer, largas filas de canoas avanzaban sobre la superficie. Algunas iban cargadas con grandes cestas de frutas. Otras llevaban pescado seco. Otras transportaban vasijas de cerámica. En muchas viajaban personas, quienes se dirigían a ceremonias lejanas. Familias que visitaban parientes. Grupos que se trasladaban a nuevos asentamientos. El río no era simplemente un camino. Era como una arteria. Y dentro de ella latía el corazón del Amazonas. En unas regiones, la vida continuaba sobre las islas elevadas. El sol reflejaba su luz en el agua mientras las canoas pasaban bajo las casas. Los niños se lanzaban al río riendo. Las mujeres caminaban hacia los jardines. Los hombres revisaban las trampas de pesca. En otros lugares, las ciudades circulares despertaban lentamente. Se limpiaban las plazas. Se encendían nuevos fuegos. Largas filas de personas avanzaban hacia los campos. El trabajo comenzaba acompañado de cantos suaves. En lo profundo de la selva, en los grandes centros rodeados de figuras de tierra, los pueblos se preparaban para las caminatas rituales. Grupos avanzaban en silencio por caminos rectos que se extendían por kilómetros. Estas marchas no eran solo ceremonias. Eran mensajes de unión. Cada región del Amazonas se movía como parte de un solo cuerpo. En las aldeas de las confederaciones fluviales, el movimiento era constante. Las canoas llegaban y partían sin descanso. Se transportaban alimentos. Se compartían herramientas. Se transmitían noticias. Si una zona tenía abundancia, enviaba ayuda. Si otra enfrentaba dificultades, recibía apoyo. Esta red era la base de la estabilidad. Nadie quedaba completamente solo. Cuando el calor del mediodía aumentaba, el ritmo cambiaba. En algunos lugares la gente descansaba a la sombra. En otros organizaban mercados improvisados. Quienes habían viajado a ceremonias intercambiaban productos. El pescado cambiaba de manos. Las vasijas encontraban nuevos dueños. Las herramientas se compartían. No existía el dinero. Todo funcionaba por equilibrio. Quien tenía de más entregaba. Quien necesitaba recibía. Gracias a este sistema, el hambre casi no existía. Durante este tiempo, la selva no era tan salvaje como parece hoy. Muchas áreas habían sido cuidadosamente guiadas por las personas. Los árboles frutales se multiplicaban. Las plantas dañinas se reducían. El suelo se enriquecía constantemente. La selva era natural,
pero también productiva. Como un enorme jardín vivo. La gente sabía exactamente cuándo cosechar, cuánto tomar y cuándo dejar descansar la tierra. Así la selva nunca se agotaba. Por la tarde, los ríos volvían a llenarse. Las canoas regresaban en largas filas. Algunas cargadas de productos. Otras llenas de viajeros cansados pero satisfechos. En cada asentamiento se encendían fogatas. Se preparaban las comidas. Cada región tenía su propia escena nocturna. En unos lugares se compartían grandes banquetes. En otros, pequeñas reuniones familiares. En otros, canciones suaves llenaban el aire. En otros, los ancianos narraban historias en voz baja. Pero todos seguían el mismo ritmo del Amazonas. Cuando la noche caía por completo, el paisaje era impresionante. A lo largo de los ríos se veían cientos de luces. Las hogueras de los poblados brillaban como una cadena interminable. Parecía un río de estrellas sobre la tierra. Las luces del cielo se mezclaban con las luces humanas. En ese tiempo, el Amazonas albergaba una de las mayores concentraciones humanas del mundo antiguo. Pero no lo hacía con caos. Lo hacía con armonía. Nadie intentaba dominar la naturaleza. Vivían junto a ella. Por eso, cuando llegaban grandes inundaciones, unas regiones ayudaban a otras. Cuando había sequías en ciertos lugares, otros compartían recursos. El sistema era flexible. No frágil. Las personas no temían al futuro. Los niños crecían seguros. Los ancianos envejecían en paz. El ritmo del Amazonas sostenía a todos. Pero como todo gran equilibrio, no duraría para siempre. Los ríos comenzaron lentamente a cambiar de curso. Los ciclos de lluvia se alteraron. Algunas zonas se inundaban con más frecuencia. Otras empezaban a secarse. Al principio estos cambios parecían pequeños. Casi imperceptibles. Nadie imaginaba una gran ruptura. Pero este era el punto más alto del Amazonas antiguo. El momento en que todo aún funcionaba. Justo antes de comenzar a transformarse. Durante un tiempo, los cambios fueron tan lentos que casi nadie les prestó atención. Un brazo del río comenzó a llevar menos agua. Otro empezó a desbordarse con mayor frecuencia. En algunas regiones las lluvias se prolongaron más de lo habitual. En otras, las estaciones secas se hicieron más largas. Al principio, las comunidades se adaptaron. Siempre lo habían hecho. Cuando un campo se inundaba, se utilizaba otro. Cuando un río se volvía menos productivo, se pescaba en otro cauce. La gran red del Amazonas todavía funcionaba. Pero poco a poco, los pequeños ajustes dejaron de ser suficientes. En las zonas de las islas elevadas, las inundaciones comenzaron a superar los niveles conocidos. El agua alcanzaba los jardines. Los canales se volvían incontrolables. Algunas casas quedaban rodeadas por corrientes más fuertes. Las personas trabajaban sin descanso para reparar los montículos de tierra. Añadían barro. Refuerzos de madera. Pero cada temporada el esfuerzo debía ser mayor. En las ciudades circulares del sur, ciertos caminos rectos empezaron a desaparecer bajo la vegetación. Las lluvias intensas erosionaban los bordes. Los fosos se llenaban de sedimentos. Mantener la estructura completa requería más manos que antes. Pero la población ya no crecía. En algunas regiones incluso comenzaba a disminuir. En los centros de los geoglifos, las grandes figuras de tierra se deformaban. El agua arrastraba capas de suelo. Los espacios ceremoniales se volvían difíciles de mantener abiertos. La selva crecía con rapidez. Donde antes había caminos claros, ahora surgían arbustos y árboles jóvenes. Las caminatas rituales se hacían más cortas. Algunos centros dejaron de usarse.
En las confederaciones fluviales, los problemas se acumulaban. Ciertos brazos del río se secaban parcialmente. Las trampas de pesca ya no se llenaban como antes. Los campos producían menos. Las aldeas que antes enviaban alimentos ahora pedían ayuda. Pero todos comenzaban a necesitar más de lo que podían dar. Las tensiones regresaron. Al principio en forma de discusiones. Luego como pequeños conflictos. Algunas comunidades dejaron de compartir. Otras acusaron a sus vecinas de acaparar recursos. La unidad que había mantenido fuerte al sistema comenzó a resquebrajarse. Los pueblos guerreros, que aún existían en algunas regiones, aprovecharon esta debilidad. Pequeños ataques reaparecieron. Asaltos a aldeas aisladas. Disputas por los últimos tramos fértiles de río. Lo que antes se resolvía con mediación ahora terminaba en violencia. Mientras tanto, las enfermedades comenzaron a propagarse con mayor facilidad. Las grandes concentraciones humanas favorecían el contagio. Algunas comunidades perdieron a muchos de sus miembros en poco tiempo. Los ancianos, portadores del conocimiento, fueron los más afectados. Con su partida, se perdió parte de la memoria de cómo manejar los cambios del entorno. Las técnicas antiguas ya no se transmitían con la misma precisión. El equilibrio se rompía desde dentro y desde fuera. En algunas regiones, familias enteras decidieron marcharse. Abandonaron las ciudades más grandes. Buscaron lugares más tranquilos. Nuevos brazos del río. Zonas menos pobladas. Las grandes plazas quedaron vacías. Las hogueras se apagaron una a una. Los caminos rectos dejaron de ser transitados. Las canoas ya no circulaban sin descanso. La red que había unido al Amazonas comenzó a fragmentarse. Las comunidades se volvieron más pequeñas. Más aisladas. Cada una luchando por sobrevivir por su cuenta. En los lugares donde antes se celebraban grandes ceremonias ahora solo quedaba silencio. La selva avanzaba rápido. Las plantas cubrían los restos de casas. Las raíces levantaban las antiguas estructuras. Los animales regresaban a espacios que habían sido humanos. Donde hubo jardines, crecían árboles jóvenes. Donde hubo caminos, aparecían enredaderas. En apenas unas generaciones, muchas regiones parecían no haber sido habitadas nunca. Algunas personas aún recordaban. Hablaban de tiempos en que el río estaba lleno de canoas. De noches iluminadas por cientos de fogatas. De grandes reuniones donde se encontraban pueblos lejanos. Pero para los jóvenes esas historias sonaban irreales. El mundo que conocían era otro. Más pequeño. Más silencioso. Más salvaje. Las grandes civilizaciones del Amazonas no desaparecieron en un solo momento. Se fueron apagando lentamente. Como brasas que pierden calor con el paso de la noche. Un asentamiento tras otro. Una red tras otra. Hasta que solo quedaron pequeños grupos dispersos. El colapso no fue una explosión. Fue una larga transformación. El Amazonas volvió a ser principalmente selva. Pero bajo esa selva quedaron enterradas ciudades. Caminos. Campos. Canales. Toda una historia invisible. La naturaleza no destruyó violentamente estas civilizaciones. Simplemente las envolvió de nuevo. Las absorbió. Como si nunca hubieran existido. Pero sus huellas permanecen bajo el suelo. Esperando ser descubiertas. El gran mundo humano del Amazonas se transformó en silencio. Y la selva recuperó su dominio. Hoy, cuando se mira el Amazonas desde arriba, parece una selva interminable. Un océano verde. Ríos serpenteando entre árboles infinitos. Silencio interrumpido solo por animales y viento. Durante mucho tiempo se pensó que siempre había sido así.
Un lugar salvaje. Intacto. Sin grandes sociedades humanas. Pero bajo esa selva tranquila duerme otra historia. Debajo de las raíces. Debajo del barro. Debajo de los ríos que cambiaron su curso. Descansan ciudades. Caminos. Plazas. Canales. Campos antiguos. El Amazonas no fue solo naturaleza. Fue hogar de millones de personas. Fue una red viva de culturas. Fue uno de los sistemas humanos más complejos del mundo antiguo. Las islas elevadas donde la gente vivía sobre el agua. Las ciudades circulares organizadas con precisión. Los centros de tierra con figuras gigantes. Las largas cadenas de aldeas conectadas por ríos. Los pueblos guerreros defendiendo pasos estratégicos. Las pequeñas comunidades que aprendieron a moverse con la selva. Todo eso existió. Todo eso floreció. Y todo eso cambió. No hubo un único desastre. No hubo una sola causa. El Amazonas se transformó lentamente. Los ríos se movieron. Las lluvias variaron. Las poblaciones crecieron y luego disminuyeron. Las redes se debilitaron. Las personas se adaptaron una y otra vez. Hasta que las grandes estructuras dejaron de ser necesarias. La selva avanzó. Cubrió lo que había sido humano. No con violencia. Con paciencia. Hoja por hoja. Raíz por raíz. Año tras año. Las hogueras se apagaron. Las canoas dejaron de cruzar los ríos en masa. Las plazas quedaron vacías. Y el silencio regresó. Pero no fue un olvido completo. Porque la tierra recuerda. En algunos lugares el suelo sigue siendo más fértil. En otros, las formas de las antiguas ciudades aún se distinguen bajo la vegetación. Los ríos siguen rutas que una vez fueron diseñadas por personas. La selva actual es, en parte, una creación humana antigua. Un jardín gigante que el tiempo volvió a cubrir. Los pueblos indígenas que viven hoy en el Amazonas conservan fragmentos de ese pasado. En sus historias. En su respeto por la selva. En su manera de moverse con los ríos. Son herederos de miles de años de adaptación. De conocimiento profundo. De convivencia con la naturaleza. El Amazonas que vemos ahora no es vacío. Está lleno de memoria. Cada árbol crece sobre una historia. Cada río fluye sobre antiguos caminos. Cada colina puede ocultar una ciudad olvidada. Las grandes civilizaciones no desaparecieron sin dejar rastro. Simplemente se transformaron en selva. Y la selva las protegió. Tal vez por eso el Amazonas aún parece tan misterioso. Porque no es solo naturaleza. Es historia viva, cubierta de verde. Un mundo que respiró humanidad durante siglos. Y que ahora guarda sus secretos en silencio. Mientras el río sigue fluyendo. Y la selva sigue creciendo. El pasado del Amazonas permanece allí. Esperando ser escuchado otra vez.